Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a este espacio de recuerdos siniestros. Hoy toca desenterrar, nunca mejor dicho, nuestro protagonista de hoy también desenterraba cadáveres, la historia de Ed Gein, el carnicero de Plainfield, un asesino necrófilo y caníbal que se comió a 4 mujeres entre 1954 y 1957 en los alrededores de una pequeña localidad de Wisconsin, convirtiendo su granja en un auténtico matadero humano. Aquellos hechos tuvieron tal repercusión que Alfred Hitchcock se inspiró en ellos para su película Psicosis. Norman Bates protagonizó la imagen criminal más famosa de la historia del cine. Con silueta de mujer, asestaba a puñaladas a una mujer en la ducha, ¿se acuerdan? Norman Bates fue creado a imagen y semejanza de un verdadero asesino, Ed Gein, que estudiamos esta noche. Por cierto, no es la única película basada en él, pero no adelantemos acontecimientos, enseguida podremos hablar de él con detenimiento. Empezamos. Hoy nos acompaña Manuel Torralba, abogado colegiado en Zaragoza. Nos ayudará a entender cómo se comporta la justicia en casos tan terribles como los que estudiamos aquí. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches, David. ¿Preparado para desenterrar historias terribles? Preparado. El caso que hoy nos ocupa, Ed Gein, es muy vistoso. Llama la atención que no es precisamente un asesino que tenga una larga trayectoria de crímenes. Otros muchos, con un número de víctimas mayor, sin embargo no han pasado a la historia. Pero Ed Gein sí lo hizo, con unos 3 crímenes, porque no está del todo seguro. Sin embargo, es sin duda uno de los nombres más famosos, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, por las barbaridades que hacía en su granja. ¿Verdad? Sí, no, porque... lo cierto es que, así como otros son famosos por su número, este es por las barbaridades que hacía, ¿no? En definitiva, se trata de un tipo que le dio por ir a desenterrar cadáveres al cementerio de Plainfield. Los cogía, se los llevaba a su casa, los desollaba, le quitaba la piel y a partir de ahí tejía, pues confeccionaba una serie de máscaras o vestidos, ¿verdad?, con piel humana, ¿no? Entonces, ciertamente llama mucho la atención. Es espantoso. Lo que ocurre con Ed Gein es que esa materia prima de cadáveres llega un momento en que resulta insuficiente. El sujeto en cuestión necesita, como él mismo dijo, carne fresca. Y entonces es cuando cruza el umbral de cometer un delito que no afecta a otras personas a empezar a matar, buscando pues esa carne fresca para sus apetitos, ¿no? Es el problema. Si os parece, vemos la ficha de este asesino peculiar. Lugar y fecha de nacimiento: Plainfield. Nació el 27 de agosto de 1906 y murió en un centro psiquiátrico el 26 de julio de 1984. Número de asesinatos: 3. Apodo: el carnicero de Plainfield. Lugar de los crímenes: Plainfield, Wisconsin. Perfil criminal: asesino, necrófilo y caníbal. Ed Gein no sabía lo que hacía. Al contrario que Gacy, nuestro protagonista de la semana pasada, Ed Gein estaba enfermo. Fue además tratado como enfermo mental en un centro psiquiátrico. No era consciente de sus actos. Si recuerdan, cuando tuvimos aquí al doctor psiquiatra, se hablaba siempre de la intencionalidad. ¿Cuándo es un psicópata y cuándo es un esquizofrénico paranoide? En este caso, no estamos ante un psicópata, una persona fría, calculadora, sino una persona que no era consciente de sus actos. En fin, lo cierto es que, fruto de esa vistosidad, fue utilizado como inspiración para algunas películas, entre otras las de Alfred Hitchcock. Manuel, ¿te acuerdas de Norman Bates? Sí, hombre, ¿quién no se acuerda de Norman Bates? Efectivamente, ese personaje que se hizo famoso por tener una obsesión enfermiza con su madre fallecida, que la conservaba en su casa, ¿verdad? Y con aquellas escenas tan llamativas, ¿no?, de la película. Ya lo creo, además, encaja perfectamente, se ve muy bien cómo la inspiración fue directa, porque Ed Gein efectivamente contaba con una infancia terrible, sometido de una forma brutal a una madre muy posesiva, aislado completamente del mundo exterior, vivía en una granja aislada, y bueno, aunque estaba sometido a esa madre, era un sometimiento frío, duro, porque la madre no demostraba ningún tipo de cariño. Él se pasó toda su infancia y adolescencia buscando ese cariño que no recibía. Eso unido pues a ese tremendo régimen de sometimiento, con una religión
excesiva, contaminada, provocó pues esa especie de complejo de Edipo, ¿no? Durante su trayectoria criminal, Ed Gein va a buscar la figura de la madre. Es algo tremendo. Si os parece, vamos a ver un vídeo que resume un poquito su vida. Nació el 27 de agosto de 1906, hijo de madre austera y fanática religiosa que despreciaba a su débil y borracho marido. Desde el primer momento, la vida de Ed estuvo completamente dominada por su madre, quien se había prometido a sí misma que su hijo no sería nunca como esos hombres lascivos, ateos y alcoholizados que veía a su alrededor. Seguía una disciplina muy dura, castigando a sus hijos, incapaz de darles el consuelo y el amor de una madre. Le ponía pegas a sus instintos sexuales y acabó por prohibirle establecer cualquier tipo de contacto con las mujeres, lo que acabó dando como resultado que el joven Ed desarrollara un morboso y poco natural interés por la anatomía femenina. Gein vivía solo desde la muerte de su madre en 1945 y se ganaba la vida haciendo toda clase de trabajos a los vecinos de Plainfield. Este hombre de complexión débil, mediana edad, pelo rubio y ojos azules, empezó a ser conocido entre las gentes del lugar como una persona trabajadora, cumplidora, fiable pero excéntrica. Muchos de los objetos domésticos y muebles que se descubrieron a raíz del arresto de Gein procedían de las profanaciones de tumbas. Unas veces arrastraba cadáveres enteros hasta su casa, otras cortaba las partes más interesantes y se las llevaba como recuerdo. El 30 de marzo de 1958 la casa de Gein fue cerrada por la policía, su granja fue quemada por los vecinos de la localidad y aún hoy recuerdan cómo Ed les había obsequiado con suculentas piezas de carne que había afirmado que eran de animales que él cazó, pero que posteriormente, en su juicio, Gein reconoció que eran los despojos sobrantes de sus festines necrofágicos. Curioso protagonista, sin duda. Sabemos de su última parte de su vida que ya estaba solo, había muerto la madre, había muerto el padre, pero tenía un hermano, ¿verdad? Sí, lo cierto es que tenía un hermano mayor. Por lo visto, además, había también una obsesión de la madre, puesto que, en definitiva, teniendo un varón, parece ser que la madre esperaba tener una hija y no le debió gustar mucho cuando nació nuestro protagonista de hoy, ¿verdad? Y, en definitiva, parece ser que lo trató como a una niña, ¿no? Y esto también a él pues, le tuvo que afectar psicológicamente, ¿no? Es curioso, será como una especie de rasgo común de todos los protagonistas que veamos. Es que tienen todos unas infancias que sin duda les han marcado de manera pues, ineludible, ¿no? Casi un destino, la crónica de una enfermedad anunciada. Como abogado ahora, ¿te llega un caso así? Porque además en el caso de Ed Gein en ningún momento hubo dudas sobre la autoría. Sabes conscientemente que él es el autor. ¿Puedes como abogado negarte a defender a un sujeto así? Bueno, aquí tenemos que distinguir evidentemente dos situaciones, la del abogado con despacho abierto y libre ejercicio y que se desarrolla en ese ámbito y le viene el caso, ¿verdad?, en cuyo supuesto evidentemente pues puede rechazar un cliente tanto este como en cualquier otro caso, ¿no?, y en cualquier materia. Sin embargo, también existe el turno de oficio en el Colegio de Abogados, en el cual voluntariamente los colegiados se apuntan y entonces si te llega este asunto por vía del turno de oficio, es decir, que lo solicita el imputado, pues bueno, pues evidentemente ahí no se puede negar la asistencia jurídica a esta persona y concretamente al abogado al que le toque el caso tampoco se lo puede quitar de encima, está claro, le guste o no. Y entonces, claro, si hay que defenderlo, pues al margen de la demanda social, a lo mejor pues de lo que pida la sociedad, porque todo el mundo tiene derecho supongo que a una defensa justa y demás, por muy evidente que resulte. Si pasamos ahora a la cuestión del perfil de las víctimas, nos encontramos con una diferencia sustancial respecto a otros asesinos. El perfil es el de personas, señoras de edad madura. Está claro que lo vemos además en imágenes, ahora estamos viendo, por ejemplo, el tema de cómo en un bar, esto es una versión en película que se hizo hace muy pocos años, y vemos como Ed Gein, que es de la camisa roja, se queda, en cuanto ve a determinadas personas mayores, se queda fijándose en ellas de manera muy clara, ¿no? ¿Por qué? Porque le recuerdan a la madre muerta, no tiene que sustituirla, eso se ve claramente, se queda. Exactamente, un abogado, ¿cómo defiende? Porque ahora, antes hablábamos un poco de si podía o no aceptar el caso o se veía obligado. Pero y en cuanto a la defensa propiamente dicha... Bueno, pues aquí está claro que además, tratándose de un suceso que ya ha ocurrido y también tuvo su evidente defensa,
Lógicamente, la labor del abogado defensor en este caso debería ir por demostrar o hacer ver que la actuación de su defendido pues, ha resultado ser el fruto de una enfermedad mental, ¿no? Y con esa circunstancia pues, que afecta a sus actos, pues el juez tendrá que atenerse con los informes médicos oportunos a esa consideración y a tener en cuenta que eso ha sido todo lo que ha hecho, ha venido motivado por una enfermedad mental. Lo que ocurre es que, claro, ahora viendo las dos partes, abogado, fiscal, tiene que ser una lucha tremenda, ¿no? A ver quién consigue convencer al juez que una persona así es dueña de sus actos. Supongo que la influencia mediática muchas veces puede contaminar la opinión final, ¿no? Evidentemente en todos los supuestos, no solamente en este, sino también en los del el orden civil, el orden contencioso administrativo, todos los órdenes de la jurisdicción pueden tener su fase mediática. Y eso evidentemente pues, ya lo utilizan algunos para intentar influir en los tribunales. No obstante, hay que confiar en que los tribunales de justicia pues, tienen que actuar con máxima objetividad, máximo rigor, y evidentemente en estos casos el trato que se da a este tipo de supuestos pues parte de la base de considerar el juez si aquellas acciones del imputado, en primer lugar, si responden a un perfil homogéneo de comportamiento, pero fuera de lo que se entiende normal, ¿no? Cuando una persona es juzgada por un delito, generalmente viene motivado pues, por un tipo de motivaciones, pues, por ejemplo, por el que roba pues, por el afán económico, el que mata muchas veces por afanes pasionales, Sí. ¿no? En definitiva, en este caso, se sale de lo normal, ¿no? Y cuando el juez ve que se sale de lo normal, pues evidentemente toma una decisión, que es la de pedir un informe forense. Entiende que debe tratarse como un enfermo mental, y a partir de ahí, pues la justicia lo que hace es evaluar si efectivamente lo es, ¿no? O sea que entonces se valora tanto los hechos en sí como cuál es la intención, ¿no? Que se persigue. Evidentemente los hechos se valoran más que nada para saber ante qué tipo penal nos estamos viendo, ¿no? Y evidentemente, en cuanto a la actuación del individuo, cuando los forenses lo examinan, podrán determinar si esa actuación se debe a una enfermedad mental o no, ¿eh? En el caso que nos ocupa es evidente que así ocurrió. Y bueno, las dos posibilidades que caben en este supuesto es considerar esa enfermedad mental como una eximente, que bien puede ser completa o bien puede ser incompleta. Y me explico. La eximente completa pues hará evidentemente completamente inimputable a esta persona. No se le puede decir que sea culpable de ese delito, ni por ello no se le puede imponer una pena del Código Penal por la realización de ese delito. Que sería el caso este, porque claro, es evidente que él no era dueño de sus actos. Sí, en este caso, en lugar de condenarlo a prisión, lo que se haría sería recluirlo en un centro psiquiátrico, dependiente, eso sí, o no, bueno, en este caso quizá incluso independiente de instituciones penitenciarias, podría ser en orden civil. Vale. Pasamos ahora a un tema más escabroso, la metodología. Este personaje, ¿cómo cazaba a sus víctimas? Aquí habría que distinguir entre las primeras víctimas que tuvo, que eran cadáveres del cementerio, y luego cuando pasa a atacar a personas vivas. ¿Qué nos dices en cuanto a la caza de los cadáveres? Bueno, pues parece ser que esta persona tenía un punto de referencia, digamos, una fuente de información muy común para obtener ese tipo de información, ¿no? Que era el periódico. Si tú vas al periódico y ves las esquelas, evidentemente puedes ver incluso la edad del fallecido. En este caso, cuando localizaba a una persona fallecida de determinada edad, pues bueno, pues evidentemente nuestro personaje ya sabía que tenía carne fresca, por decirlo así, perdónenme la expresión, para poder ir esa noche al cementerio, desenterrarla y llevársela a su casa. Son las imágenes que estamos viendo, efectivamente, pues iba al cementerio, desenterraba cadáveres que, como tú muy bien has dicho, pues ya sabía que habían sido enterrados recientemente y entonces ya, lógicamente, pues tenía pues, ese material para sus experimentos, ¿no? Correcto, pero una vez que tenía los cuerpos en casa, todos lo que nos planteamos es, bueno, ¿y qué hace con un material tan terrible? El caso es que él se había fabricado sus propias herramientas. No por casualidad le apodaban el carnicero de Plainfield. Tenía un conocimiento sorprendente en cuanto a anatomía humana. Había leído desde que era muy joven, había empezado a leer manuales, etcétera, y sabía cómo diseccionar, sabía cómo trocear. Entonces él se había pues fabricado un poco sus utensilios, incluso pues tenía una especie de herramienta para levantar cadáveres, pues eso, como si fueran corderos, ¿no? Para luego proceder. No, está claro que efectivamente se trataba de un psicópata que lo tenía todo muy bien estudiado. Estas imágenes son un poco duras, perdona que te interrumpa, Manuel, sí. Tenía que comentarlo, pero son auténticas de lo que se encontraron allí los policías. Perdona. No, nada, decía que efectivamente esto da idea de que
no estamos ante un enfermo mental, clarísimamente. Tenía todo perfectamente planificado, con una finalidad concreta, y esa finalidad, como hemos dicho antes, evidentemente pues, se sale de lo normal y está afecta por una enfermedad que así había de ser tenida en cuenta por el tribunal a la hora de juzgarlo. Es increíble pensar que una persona pudiese fabricar, arrancando la piel a los cadáveres y luego a cuerpos que acababa de matar, fabricarse un vestido de mujer, ¿no? Una especie de disfraz. Él había escuchado ya las primeras noticias sobre operaciones de cambio de sexo. Y entonces él, que toda su vida, como tú me has dicho antes, fruto de la madre que quería una niña y todo esto, había sentido que fallaba su madre por no ser mujer, vio que una opción pues, más asequible para él era fabricarse esa otra personalidad. Entonces dijo, pues bueno, creo un cuerpo de mujer donde yo me pueda meter y entonces actúo como tal. Es tremendo. Y incluso entramos aquí en la cuestión del placer sexual, porque él mismo reconoció que experimentaba un cierto placer cuando se envolvía en esa piel muerta. No, lo que incide evidentemente en su afección mental, está claro, ¿eh? Pero bueno, el caso no queda aquí, porque además de la cuestión de esa especie de travestismo macabro, tenemos luego la cuestión del canibalismo, porque si no me equivoco llegó a comer carne humana, ¿no? Eso parece, efectivamente, así lo confesó. También es otra de las facetas fuera de lo normal de este personaje, que parece estar fuera de lo normal en casi todo el desarrollo de su vida, ¿verdad? La mañana del 16 de noviembre de 1957 es cuando se le acaba la historia sangrienta y macabra a Ed Gein. La cuestión es que es la fecha en la que comete su último asesinato. Se trata de una señora que tenía una ferretería. Ya pueden imaginar que cuando uno vive en zonas tan poco pobladas, pues los típicos comercios de pueblo, ¿no? Todos se conocían y ahí pues todo el mundo acababa yendo. Curiosamente, la dueña de la ferretería cumplía perfectamente el perfil de la víctima. De edad madura, de buen ver, buena persona. Ed Gein ve allí nuevamente a una candidata a sustituir a su madre muerta. Espera a quedarse a solas con ella y a continuación la mata de un disparo para luego llevársela, pero comete un error. Comete el error de ignorar que ya la propietaria le había apuntado en su libro de contabilidad como el último cliente. Eso lo descubrirán después los policías. ¿Tienes información sobre esa cuestión? ¿Sobre el tema de ese último asesinato, etcétera? Sí, bueno, efectivamente, lo que puedo decir es que la policía, cuando lo fue a detener y cuando entró en su casa, pues se encontró con un inmueble lleno de basura, de desperdicios, montañas de papeles, estamos viendo fotos sobre eso, la caja y todo. latas acumuladas, cajas de cartón, herramientas, excrementos, revistas pornográficas y de terror, o revistas de anatomía humana, por ejemplo. Lo cierto es que ese encuentro en la casa, donde era tan evidente lo que estaba ocurriendo, demuestra, como bien has dicho, que él no es un psicópata, no es una persona calculadora que se apresure a ocultar lo que está haciendo y tenga todo un montaje preparado para poder disimular, al menos cuando llegue la policía. Lo primero que encontraron fue ya incluso casi ya en el salón, nada más entrar, pues colgando ahí en su aparato un cuerpo decapitado. Aparte, por supuesto, vemos cadenas. Además, lo peor, y en el sentido más irónico del término, era un artista, porque todo lo que conseguía y los restos los utilizaba y los reciclaba para utilizar y hacer pues todo tipo. Aquí vemos las fotos sangrantes de esos cuerpos de víctimas, pero anteriormente hemos visto el cráneo utilizado como cenicero, y en piel había todo tipo de útiles, lámparas, una silla tapizada en piel. Era un auténtico artista en ese sentido, y por supuesto nada oculto. Todo se lo encontró la policía en cuanto llegó. Sí, es uno de los rasgos precisamente de un enfermo, ¿no? En definitiva, cuando hablaba antes de los criterios o pautas normales de un criminal, bueno, a nadie se le escapa que aquellos criminales, por decirlo así, corrientes, ¿no? Dentro de lo que son los criminales, pues todos ellos tienden siempre a ocultar sus hechos, evidentemente, ¿no? En este caso no es así, es, como digo, una muestra más de que lo consideraba como algo normal, algo suyo, algo que sentía en su propio ser y, por tanto, que evidentemente pues, responde a una enfermedad mental, claramente. Está claro.
Yo sí que quería únicamente, perdona Sí. que te diga, que efectivamente he dicho que toda la casa estaba muy desordenada, que había mucha basura dentro de la casa. Vemos imágenes reales, Sí. por cierto, de su detención. Ajá. Continúa, sí. Pues bueno, sí que es cierto que habría que aclarar que la única habitación que no estaba en esas circunstancias era la habitación de su madre. Veníamos aquí otra vez con la conducta obsesiva que también decíamos antes de Norman Bates, quizá, pero vamos, en otro sentido, aquí la tenía una auténtica adoración, la habitación estaba exactamente igual que cuando había fallecido su madre en el año 45, nada había cambiado. En definitiva, también llegó a decir este personaje a la policía cuando se fue interrogado y confesó que, bueno, que hasta un año después del fallecimiento de su madre había tenido contacto con ella, que se había Fíjate, puesto estamos en viendo ahora contacto. cómo se asoma a la habitación Sí. y la casa estaba asquerosa, con restos, basura, todo lo que has comentado, pero la zona de la madre la mantenía perfecta. Eso sí, nadie entraba, era como un santuario, ¿no? Lo de Norman Bates es exacto, porque si recuerdas una escena en la que se ve incluso la mano, es decir, tenía la mecedora, la madre puesta en la mecedora, toda esa zona perfecta. Es algo, supongo que en definitiva demuestra lo que se dijo en el juicio, y es que él obedecía un poco las órdenes de la madre. Él afirmaba pues, que la madre se le aparecía y que le ordenaba pues determinadas conductas, ¿no? Por ejemplo, decía, pues esta mujer es una pecadora, esta mujer pues tiene una forma de vivir que no se puede tolerar, pues eres tú la persona de llevar a cabo un poco pues esa actuación justiciera, ¿no? En fin, de todos modos, eso en el momento del juicio tampoco le valió mucho porque la primera acusación fue de asesinato. De todos modos, luego sí que es cierto que se demostró que es que no estaba en sus cabales, que él mismo a veces decía es que casi no se podía creer lo que había hecho. Al final, el juicio se interrumpe porque los doctores señalan que no está en condiciones de someterse a un proceso y se le interna en un centro psiquiátrico, y al cabo de los años hay una especie de intentona para poder resucitar ese juicio pendiente, y nuevamente el veredicto está claro, y lo internan en un centro psiquiátrico donde permanecerá ya el resto de su vida. Muere en 1984, víctima de una dolencia del corazón. No deja de ser irónico que los propios trabajadores del centro afirmaron en su momento que había sido un paciente modelo, no había dado ningún problema. Está claro que lo ideal para estos casos es no dejarlo suelto. Está claro, está claro. Cuéntanos, porque algo de anécdota y de humor negro sí que hay en torno a la figura de Ed Gein, ¿verdad? Hombre, efectivamente, y además quizá para mí personalmente es lo más preocupante, ¿verdad? De ver en esta sociedad que vivimos donde todo se trivializa, y es cierto que existe ahora todo un merchandising, ¿verdad? De productos, quizá, es como casi a lo mejor ir a la casa de Elvis, ¿no? Mucha gente han hecho su propio club de fans y tienen su propia terminología. Se habla pues se pueden vender máscaras de látex de este señor. Se cuentan chistes que se llaman chistes Heiners, ¿verdad? En alusión a su apellido. Hablaba de que por qué Gein ponía siempre la calefacción a tope, decían, para que no se le ponga los muebles con piel de gallina, ¿no? En definitiva, pues, incluso llega a haber algún informe científico que afirma que incluso hay que tolerar esta serie de comportamientos en la sociedad, pues porque es su forma natural de responder a unas conductas de esta clase tan aberrantes, ¿no? Es curioso, sí. Te voy a hacer ahora una pregunta que se sale de guión y que te va a dejar fuera de juego, pero ahora es porque casi no te pregunto como abogado, sino como pues eso, tu opinión personal. Es que claro, uno va estudiando casos de asesinos en serie, gente que ha llevado a cabo masacres, y lo que ya hemos comentado en alguna ocasión, la localización en Estados Unidos es muy abundante. Es decir, si cogiéramos, por ejemplo, los 100 asesinos más crueles, más espectaculares en el peor de los sentidos, pues no sé cuántos estarían localizados en Estados Unidos, pero un porcentaje muy significativo. ¿Se te ocurre a ti qué tiene Estados Unidos? ¿Qué explicación puede haber en esto? ¿Por qué Estados Unidos? Pues no lo sé, a lo mejor quizá pues, desde el punto de vista de la sociedad estadounidense, ¿verdad? Que se caracteriza, o por lo menos así se autodefine como una sociedad libre y democrática. Hay una serie de protecciones quizá excesivas con el tema de las armas a las libertades, en este caso quizá malentendidas libertades del ciudadano, que utiliza los medios que la sociedad pone a su disposición para cometer estos actos. De todas maneras, también es cierto que en Europa hay
también actos cometidos de esta misma clase en Alemania. Fíjate, lo del canibalismo en Alemania está ahora Esta precisamente venía hoy una noticia en el periódico sobre este asunto. Entonces, yo no sé si es que en Estados Unidos se producen más o sencillamente se descubren más, no lo sé, eso no lo sé. También es cierto que por la población que tiene Estados Unidos, pues evidentemente, aunque solo sea por estadísticas, pues tiene que haber mucho de todo y también evidentemente de lo malo. En fin, ya tenemos ocasión de hablar, ¿no? Porque realmente lo que se produce en Estados Unidos es una auténtica recreación. La gente se recrea con el tema, se hacen documentales, lo viven mucho, ¿no? Pero bueno, en realidad ya estamos llegando ya al final del programa. Nuestro único objetivo era pues, hacer ese pequeño repaso superficial, pero con datos, basados siempre en hechos reales, con testimonios, sobre esas personas que han llevado a cabo actuaciones que resultan inverosímiles, pero lamentablemente ciertas. Como nos resulta también muy útil la opinión de los espectadores y sus comentarios, incluso sus propuestas sobre asuntos que a veces nosotros no conocemos, os vamos a facilitar el correo electrónico de nuestra sección para que podáis enviarnos todo aquello que consideréis oportuno, ¿no? Nosotros todo lo que nos enviéis lo estudiaremos, lo investigaremos y si podemos, pues lo enseñaremos al resto de los espectadores. El correo electrónico es depredadores@zaragozatv.com, creo que lo estáis viendo ahí abajo, depredadores@zaragozatv.com. Y es el momento pues ya de despedirnos. Espero que os haya gustado, con comillas, ¿no? En el sentido de como documento, y os emplazamos a nuestra cita semanal, donde trabajaremos en este caso, ya que hemos sacado el tema de la violencia, en la masacre de Columbine. Damos un salto, ya no hablamos de asesinos en serie, sino asesino en masa, alguien que comete una barbaridad y se acaba suicidando. Un tema que se ha producido en los últimos años de manera preocupante. Vamos a estudiarlo, lo investigamos y la semana que viene os traemos toda la documentación. Que paséis una buena semana.